Bienvenido a la tercera parte de la unidad 1 de tu libro Hacia un desarrollo sustentable. ¿Qué aprenderemos en este video? Bueno, definiremos qué son los ciclos biogeoquímicos, conoceremos los ciclos por los que pasan los elementos más importantes y que permiten el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Comenzaremos por definir qué son los ciclos biogeoquímicos. Es importante recalcar que la mayor parte de las sustancias químicas de la Tierra no están en formas útiles para los organismos, pero estos elementos y sus compuestos son necesarios como nutrientes. Estos son reciclados continuamente en formas complejas a través de las partes vivas y no vivas de la biosfera y convertidas en formas útiles por una combinación de procesos biológicos, geológicos y químicos. Podemos definir al ciclo biogeoquímico como la conexión y movimientos de los elementos más importantes para la vida, como lo es el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo, potasio, carbono, entre otros elementos. El ciclo hidrológico o el ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimientos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de un lugar a otro o cambia de estado físico. Para entender más el ciclo del agua definiremos algunos conceptos. La evaporación es el proceso físico por el cual un líquido se transforma a su estado gaseoso. La condensación es el proceso mediante el cual un vapor se transforma a su estado líquido o sólido por acción de la disminución de temperatura o el aumento de la presión. La capilaridad es un fenómeno por el cual la superficie de un líquido en contacto con un sólido se eleva o deprime según aquel moje o no a éste. La solidificación es el cambio de estado líquido a sólido por una disminución de la temperatura. La sublimación es el cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. La licuefacción es el cambio de estado gaseoso a líquido por acción de la temperatura y el aumento de la presión. La transpiración es la pérdida de un líquido a través de un sólido poroso. La contaminación es cualquier acción física, química o biológica que modifica las condiciones naturales y la dinámica de la atmósfera. Los gases de efecto invernadero son compuestos de la atmósfera que contribuyen al efecto invernadero. Entre ellos está el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono. ¿Cómo se mueve el nitrógeno en la naturaleza? El nitrógeno representa un 78%, mientras que el oxígeno un 21%, y solo otros gases 1%. El nitrógeno es un elemento esencial para la formación de proteínas, ácidos nucleicos y otras sustancias metabólicas. Resulta curioso que a pesar de ser el elemento más abundante de la atmósfera, la mayoría de los organismos no pueden tomarlo de ahí porque está en su forma molecular básica. Las descargas eléctricas de la atmósfera pueden oxidar el nitrógeno molecular en óxidos de nitrógeno y ponerlo a disposición de la biosfera. Algunas bacterias tienen la capacidad de utilizar el nitrógeno del aire y transformarlo en amoníaco, que es liberado al suelo mediante el proceso de nitrificación o es asimilado directamente por las plantas. Cuando los organismos vivos mueren, las bacterias descomponedoras forman compuestos orgánicos y liberan al suelo amoníaco. Ahora veremos cómo se mueve el carbono en la naturaleza. Este forma un número de compuestos mayor a la suma total de las combinaciones posibles de todos los otros elementos químicos. Su gran afinidad para enlazarse químicamente le permite formar enlaces muy diversos y cadenas largas, por ejemplo entre los átomos de carbono de un carbohidrato. Y cuando se combina con oxígeno molecular resulta dióxido de carbono, el cual es vital para el crecimiento de las plantas. Con el hidrógeno forma compuestos denominados hidrocarburos, por ello la importancia de este ciclo biogeoquímico.
Comenzaremos analizando el ciclo del carbono en la atmósfera, donde lo encontramos en forma de dióxido de carbono. En la atmósfera el carbono está como CO2, que toman los organismos fotosintéticos para transformarlo en glucosa y algunos compuestos que integran su estructura, incorporándolo así a la cadena trófica. Cuando la planta respira obtiene energía para sus procesos vitales y parte del carbono retorna a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Cualquier organismo muere de microorganismos del suelo, que se le denominan descomponedores. Transformarán el carbono de la materia orgánica en dióxido de carbono, que volverá a retornar a la atmósfera. Un grupo de bacterias llamadas metanógenas, cuando no hay oxígeno, fijan el dióxido de carbono formando metano. Esta molécula puede oxidarse otra vez a dióxido de carbono, complementando el ciclo. Ahora veremos el ciclo del oxígeno. Es el elemento más abundante en la corteza terrestre y en los océanos. Es el segundo en la atmósfera, además de encontrarse una porción en los seres vivos. Si recuerdas, el oxígeno es un elemento altamente oxidante, por ello es más fácil encontrarlo en forma de compuesto, y al analizar su movimiento en el planeta, se estudia a través de otros ciclos biogeoquímicos. Las tres principales fuentes abióticas de átomos de oxígeno para los seres vivos son el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Estos tres tipos de moléculas están continuamente interactuando átomos entre sí, durante los procesos metabólicos de la biosfera. En la atmósfera el oxígeno puede ser encontrado bien sea en forma molecular O2 o en su composición con otros elementos, entre ellos el dióxido de carbono, CO2, dióxido de nitrógeno, NO2, o en agua, H2O. El oxígeno es la vía de obtención de energía más eficiente para los organismos, por eso es que la mayoría lo emplean para respirar. Definimos aerobio al organismo o proceso que requiere oxígeno para vivir o llevarse a cabo. El ciclo natural del oxígeno es de gran importancia para los seres vivos para la conversión de esta molécula en ozono. Las moléculas de oxígeno molecular activadas por las radiaciones de onda corta altamente energéticas se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan en otras moléculas de oxígeno para formar ozono. Esta reacción normalmente se efectúa en la capa de la atmósfera, conocida como estratosfera, y genera una capa en la que se reflectan los rayos ultravioleta, nocivos para la vida. El oxígeno es devuelto a la atmósfera por organismos eutrófobos durante la fotosíntesis. De hecho, todo el oxígeno de la atmósfera es de origen biológico. De ahí la importancia de conservar las grandes masas vegetales como los bosques. Con el oxígeno está estrechamente vinculado con los otros ciclos biogeoquímicos. Las alteraciones que la humanidad produce en ellos afectan también la dinámica del oxígeno en la Tierra. La afectación más directa que hace el ser humano a este ciclo es la tala de árboles y en general la eliminación de las masas vegetales de la superficie terrestre.